Se suele decir que cada una X cantidad de tiempo vamos a ver cambios significativos en lo que nosotros consumimos o utilizamos como herramientas. Si bien todavía no existe un consenso claro de cuánto es ese tiempo, por lo general en lo que a tecnología respecta son 7 años. Esto es algo que podemos ver muy fácilmente en las cámaras de foto, los drones o, sin ir más lejos, en el teléfono que tenés en tu bolsillo. Hoy en día está el dicho popular de que el modelo de este año y del anterior son muy similares, pero vos fíjate lo que ocurre cuando comparamos modelos que se llevan 7 años. Ahí es donde te das cuenta que las diferencias son realmente notorias y creo que estamos transitando por un periodo de nuestra historia muy interesante. Mira, yo no sé qué solías usar para hacer la tarea cuando eras pibe. Puntualmente, te digo esos trabajos prácticos donde te mandaban a estudiar la vida y obra de San Martín, por ejemplo. Capaz la casa de tus viejos tenía una buena biblioteca con enciclopedias y toda la bola, o a lo mejor tenías que irte a una biblioteca justamente para poder conseguir esos conocimientos. Lo que sí es innegable es que a partir de mediados de los 90, te diría, mucha gente comenzó a utilizar computadoras para complementar esto último. Recordemos que la computación avanzaba a pasos agigantados y muchos hogares comenzaron a adquirir su propia computadora, pero si no, también podías disponer de ellas en bibliotecas o cibers. Si nos ponemos a pensar, hace un par de años atrás usábamos páginas como Rincón del Vago o Taringa, por ejemplo, y en algunos casos lo complementábamos con Wikipedia. Por supuesto que esto con el único fin, te diría, de que los profesores no se dieran cuenta. Había algunos con los que podías copiar y pegar descaradamente y no pasaba nada, pero otros directamente te desaprobaban. Con el paso de los años empezamos a alejarnos cada vez más de este tipo de páginas y casi que, de forma exclusiva, utilizábamos Wikipedia para todo. Seamos sinceros, llegó un momento en el que había tanta información en español que era difícil encontrar otra página igual. Sin embargo, hoy sucede algo muy interesante. Si nosotros quisiéramos rebuscárnosla un poco más, podríamos pedirle a una inteligencia artificial que haga esa investigación por nosotros. Lo más interesante de todo esto es la precisión con la que nos devuelve los resultados. Si yo, por ejemplo, le pido que redacte un informe como si fuera un estudiante y que este trate sobre la vida de San Martín, pero que además incluya los puntos que pidió tu profesor y que tenga exactamente 10.000 caracteres, pero que aparte esté en español y que ese español sea rioplatense, no va a tener ningún problema en hacerlo, y el resultado casi que te lo devuelve de inmediato. Dicho esto, no sé si más o menos te fuiste dando cuenta de lo que estoy intentando mostrarte, pero todos estos avances aproximadamente se hicieron en un periodo de 7 años uno del otro. Esto de la inteligencia artificial está en pleno auge en 2024, pero 7 años atrás, en 2017, casi que de forma exclusiva utilizábamos Wikipedia. Retrocedemos 7 años más y en pleno 2010 se usaba muchísimo Taringa y Rincón del Vago. Y si nos vamos 7 años más atrás todavía, en 2003, el panorama era totalmente distinto. Sí, Wikipedia ya existía, porque se creó en el 2001, pero no era ni por asomo lo que es hoy en día. Aparte, acá en Argentina convengamos que en 2001 estábamos en plena crisis y muy poca gente tenía acceso a internet, con lo cual ahí es donde entra el software, el mito, la leyenda, Encarta, la enciclopedia de la que vamos a hablar hoy en día. Desde tiempos inmemorables, el ser humano intentó volcar todo el conocimiento que tenía en algún formato que le permitiera a futuras generaciones aprenderlo o que mínimamente no se pierda. 4 siglos antes de Cristo, los sumerios habían redactado un glosario temático para intentar ordenar los diversos conocimientos que tenían sobre el mundo. Los egipcios también habían intentado hacer lo mismo allá por el 1750 a.C. Los griegos también, pero en el año 428 a.C. Y los romanos tampoco se querían quedar afuera y 116 años antes de la llegada de Cristo hicieron exactamente lo mismo. Ahora el tema está en que la mayoría, por no decir todos estos conocimientos, se perdieron en el éter, ya sea por pésimo estado de conservación o porque su ciudad natal fue destruida junto con ellos. Aún así, el conocimiento se reescribió y proliferó a lo largo de los años. Si hablamos de tiempos más modernos, y por modernos me refiero a 1910 por ejemplo, tenemos la conocida Enciclopedia Ilustrada Segui. Ilustrada claramente haciéndonos saber que tenía ilustraciones o dibujitos para los amigos, algo que ya es moneda corriente en este tipo de enciclopedias. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, desde el punto de vista del conocimiento, ninguno, bien ahí que pudimos conservarlo. Pero desde el punto de vista comercial, ahí es todo un tema. Primero que las enciclopedias generalmente se componían de varios tomos, llegando a ser una colección y no eran precisamente 2 o 3, capaz estamos hablando de 20 o 30. Y si ya de movida comprar un tomo no era particularmente barato, para completar una colección casi que tenías que darle la escritura de la casa a esta gente. Sumado al hecho de que las enciclopedias por lo general solían estar en otros idiomas que no eran el español. A ver, que las sabía, de eso no hay duda. Pero comparado a la cantidad de conocimiento disponible en otros idiomas, realmente existe un abismo. Por suerte, Argentina siempre tuvo un índice de alfabetización realmente alto. Vos ponete a pensar que en 1869 solamente el 30% de la gente sabía leer y escribir, pero un siglo después ese número se incrementó al 93%. ¿Sirven de algo todos estos datos que te di hasta ahora? A ver, yo creo que sí, es la única forma en la que podamos entender el contexto y la importancia que tuvo Encarta más adelante. Pero bueno, volviendo al temita este de la monetización, resulta que a medida que las computadoras personales comenzaron a poblar los hogares de miles de
individuos, alguien tuvo un momento de lucidez extrema. Ese alguien pensó y dijo, che, ¿y si en vez de invocarle a la gente 30 tomos de vaya uno a saber cuántas páginas que muy probablemente pesen como 40 kilos y encima son carísimos, si directamente metemos todo esto en un CD? A esta altura probablemente estés pensando que ese CD tiene escrito en la portada bien grande Encarta, pero no. Si bien no hay fechas claras respecto a la salida de muchas de estas enciclopedias, por lo que puedo encontrar en internet, tengo entendido que en el año 1985 Grolier publicó un CD titulado Disco del Conocimiento, el primer disco enciclopedia, el cual estaba apuntado al mercado escolar y contaba con 30.000 entradas y 9 millones de palabras. Pero la posta es que solamente tenía texto, ni dibujitos, ni ninguna de esas cosas que nos gustan a nosotros. Posteriormente, en 1992, sale otra enciclopedia, en este caso la Compton, y ahora sí con un enfoque mucho más didáctico si se quiere. Sin embargo, esto marcaría un precedente histórico, ya que la gente estaba interesada en adquirir este tipo de productos, así que era cuestión de tiempo hasta que alguna empresa decidiera competirles. Y esa empresa sería nada más ni nada menos que Microsoft, la cual presentó su primera versión en 1993 y el resto es historia. Algunas empresas tienen una visión de negocios realmente interesante. Esto te lo digo porque Microsoft claramente no iba a escribir enciclopedias, sino que tenían pensado comprar las licencias de alguna enciclopedia y digitalizarlas. En este caso tenían en la mira las enciclopedias británicas, las cuales se consideraban el estándar de oro por aquel momento. El tema es que estos últimos lo sacaron cagando porque el margen de ganancia que tenían ellos era estúpidamente alto y tenían miedo que pudieran perder ventas si sacaban una versión digital. Y a ver, es entendible, ¿no? Digo, se rumoreaba que el libro puesto en la calle costaba 10 veces más de lo que en realidad costaba fabricarlo. Pero Microsoft, ni lenta ni presosa, adquirió los derechos de otra enciclopedia llamada Funk and Walnuts, y no solo eso, sino que además ilustró 25.000 artículos que incluía la misma, agregándoles imágenes y videos. De esta manera, un 22 de marzo de 1993, la primera versión de Microsoft Encarta llegaría a las góndolas. Ah, porque sí, me había olvidado decirte, a lo mejor vos lo conocés en un disco como este, pero ni bien había salido, venía en una caja grandota típica de la época, y si estás parado sentate porque cuando te diga el precio te va a sacar de orto. ¿Listo? Bueno, valía $395, eso en 1993, pero si lo ajustamos por inflación en pleno 2024, ese valor se dispara a los $850. Así que si de movida te podía parecer caro para una institución, imagínate para el estudiante promedio. Más allá del precio igual, hay que recalcar que por lo general este tipo de software solía venir instalado en ciertas computadoras de las cuales Microsoft había hecho un acuerdo previo con el fabricante. Entonces capaz que te comprabas la PC y ya te venía con Windows instalado y dentro del mismo a lo mejor tenías el Encarta, el paquete de Office y alguna que otra gilada como para poder justificar el precio. Lo cual evidentemente no le funcionó porque después tuvieron que bajar el precio significativamente, llegando a costar $100, prácticamente un cuarto del valor original. Pero bueno, dejemos esto de lado y hablemos de lo que hacía que el Encarta sea tan único, lo que realmente lo separaba de sus competidores y lo que en última instancia lo terminó llevando a acaparar el mercado. Primero que nada, algo muy simple pero que considero fundamental para su éxito es el hecho de poder usarlo sin la necesidad de conectarse a internet. Capaz hoy estamos acostumbrados a recibir actualizaciones a través de estos sistemas de suscripciones, pero recordemos que Encarta salió en el 93, hace ya más de 30 años, y por aquel entonces para poder bajarte una canción capaz tardabas todo un día, con lo cual lo que te venía en el CD era lo que tenías. Por otro lado, el hecho de que este software sea tan agraciado visualmente jugó un rol fundamental en su éxito. Tanto chicos como adultos estaban fascinados por esto. Recordemos que en esa época recién se había lanzado el Windows 3.1 y medio como que no cazábamos un fulbo de lo que se podía hacer con las computadoras, así que meterle un CD y ser instantáneamente bombardeados con videos, imágenes y sonidos te transportaba a otra dimensión. Aparte, dependiendo la versión, podíamos encontrar mapas interactivos, hipervínculos a páginas web, tours virtuales e incluso hasta podíamos sugerir cambios en ciertos artículos. Pero probablemente lo mejor que tenía Encarta era la forma en la que indexaba el contenido. Dicho en criollo, vos apretabas la lupita, buscabas por ejemplo Leónidas y no solamente encontrabas su biografía, sino cosas relevantes como ser la batalla de las Termópilas. Imagínate que hacer esto con una enciclopedia física era un parto, porque primero tenías que buscar el índice general para saber en qué tomo estaba, después agarrar ese tomo, abrirlo en el índice y buscar en qué página estaba, y claramente esto asumiendo que tuvieras toda la colección completa, ¿no? Volviendo al Encarta, fueron saliendo distintas versiones, y probablemente las que más recordemos nosotros como argentinos, pero en general gente que habla español, son las que vinieron a posterior del año 97, ya que desde esa entrega podíamos disfrutar el contenido en nuestro idioma nativo. Sumado por supuesto al hecho de que para ese entonces ya había salido Windows 95, facilitando un montón las tareas cotidianas de los usuarios, y por supuesto no podemos olvidarnos que se podían conseguir versiones remil pirateadas. Y por pirateado me refiero a cosas como esta es la versión del Atlas Encarta, y si ustedes se fijan ya venía en formato DVD por el tema del almacenamiento. Recordemos que
en algún punto llegaron a ser bastante pesados. Como nota al pie, por aquella época, todo el software referido a enciclopedias, industria e incluso catálogos solía ser digitalizado. Y si no me crees, míralo vos mismo. Acá, por ejemplo, tenés un CD que era la guía de la industria, que no es este que estoy agarrando para ser un boludo, la guía de la industria. Este otro que tengo por acá es un catálogo que te puedo asegurar es la versión 2.0 de las tarjetas corporativas. Perdón si me voy por las ramas, pero me gusta bastante esto. Volviendo a lo que te estaba diciendo, conforme el tiempo fue pasando, Microsoft entendió que para poder seguir existiendo, claramente debían acaparar el mercado y para eso necesitaban evolucionar su software estrella. ¿Cómo? Con un concepto revolucionario para la época y que poca gente entendía: Internet. Y esto sería el principio del fin, ya que si bien ahora Encarta estaba disponible de forma online, no era gratuita. A ver, sí, podías acceder a ciertos artículos con publicidad de por medio, pero si querías tener vía libre a todo el conocimiento, poniendo esta balaganza. Microsoft impuso una suscripción anual que, como te imaginarás, no caló muy bien en los usuarios y menos en un país como el nuestro. O sea, vos imaginate que de pedo teníamos acceso a internet, mucho menos a una tarjeta de crédito, y encima vos me estás pidiendo que te pase mis datos para hacer un pago al exterior. No hay chances, amigo. Sumado a todos estos problemas, apareció Wikipedia un año después, en el 2001, y si bien no tenía una gran cantidad de artículos, convengamos que era gratis y no hay mejor precio que ese. Igual Microsoft siguió sacando versiones, agregando contenido y a su vez bajándole el precio. Incluso en el año 2005 habían sacado una versión llamada Mi Primera Encarta que estaba completamente orientada a infantes. Posteriormente, en el año 2008, comercializaban un combo donde se incluía la Encarta Premium junto con Microsoft Student. Y cabe recalcar que ninguna de esas dos cosas existe a día de hoy, pero era algo muy común por aquellos años. Y por supuesto que a esta altura Encarta tenía versiones en más de 8 idiomas y supo compilar 62.000 artículos. Sin embargo, para la misma época, Wikipedia ya contaba con casi 3 millones, haciendo ver las cifras de Microsoft como un chiste. De esta forma, en el año 2009 sale la última versión de la Encarta y la empresa anuncia que darán de baja el proyecto a partir de ese momento. Un dato de color que me parece interesante fue el bardo que existió entre el editor en jefe de la Enciclopedia Británica y el mismísimo Bill Gates. Esto debido a que ciertos artículos solían tener diferencias fácticas dependiendo de la región del programa y acusó a Bill Gates de promover prejuicios locales. Como respuesta, este último escribió un artículo donde se abordó estas críticas. Así que nada, me pareció interesante. Si lo querés leer, está en inglés, pero te lo dejo en la descripción. Igual me da gracia porque los de Enciclopedia Británica primero no les quisieron vender las licencias, después salieron a competirle a la Encarta y perdieron deshonrosamente, y por último tuvieron que vender la empresa por 2,50 pesos. Otra polémica que acarreó el programa era la veracidad de ciertos artículos, llegando a ser criticado por quedarse corto de información respecto a ciertos tópicos, pero bueno, convengamos que ese no era el foco del programa. Este video tiene una moraleja, pero no sé cuál es, así que te lo dejo como tarea para el hogar. Lo que sí sé es que Encarta supo ser el software más utilizado por aquellos que querían aprender sobre un montón de cosas, y si bien hoy en día tuvo que correrse para dar paso a gigantes como Wikipedia, su legado quedó grabado en el corazón de miles de estudiantes. Pero lo que más me llama la atención es cómo un software educacional llegó a calar tan hondo en la cultura y los sistemas escolares. Capaz que si buscábamos algo más lúdico podíamos encontrarnos con Aprende con Pipo o cosas por el estilo, pero el Encarta es el Encarta, viejo. Así que de corazón, gracias por tanto y perdón por tan poco. Yo con esto me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.